Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El misterio de la Esfinge. Suena atópico, pero aquí le vamos a contar muchas cosas que seguro que usted no conocía. Porque la Esfinge está llena de misterios. La Esfinge de la meseta de Giza. Posiblemente el monumento más conocido del mundo, o uno de los más conocidos del planeta. La arqueología oficial dice que la Esfinge tiene unos 4.600 años aproximadamente, construida en el siglo XXVI a.C., en la dinastía cuando reinaban el rey Kefren. Esa es la teoría oficial, pero hay muchos autores y arqueólogos independientes que dicen que no. La Esfinge es mucho más antigua. Por poneros un ejemplo, os diré que el arqueólogo independiente David Coxhill comenta que ese monumento tiene ni más ni menos que 5.000 años. Si os fijáis detenidamente, veréis que alrededor de él existen unas peculiares marcas de erosión. Una erosión. Esa erosión que muestra la Esfinge fue efectuada por el agua. Entonces David Coxhill concluye que en momentos en los cuales las lluvias eran muy abundantes en Egipto, se produjo ese curioso efecto. Nos parece un poco extraño, incluso a nosotros. Yo he tenido la oportunidad de escuchar autores que hablan de una antigüedad de 12.000 años y que la Esfinge estaba dentro de una especie de piscina. De ahí esa especie de erosión que tiene horizontal. ¿Qué hacía la Esfinge en una piscina? Lo cierto es que esa erosión corresponde a una erosión producida por el agua. Además, si nos fijamos detenidamente, podemos observar un interesante detalle. La proporción de la cabeza del rey con respecto al cuerpo es muy anormal. Está totalmente desproporcionada, algo muy extraño, ya que los egipcios solían mantener o tener un cierto cuidado con los cánones y las proporciones, y sin embargo, su gran monumento está totalmente desproporcionado. Se sospecha que esta cabeza de rey egipcio o faraón, como llaman algunos, que porta la Esfinge, no era la original, no. Se dice que anteriormente la Esfinge tenía una cabeza de chacal. Eso es lo que se comenta. Concretamente fue Robert Temple, en su libro El misterio de Sirio, quien empieza a sacarlo a la luz. Dice que es un perro. Él dice que es un perro en homenaje a la constelación del Can. Claro, evidentemente nos tendríamos que preguntar qué estrella hay en la constelación del Can tan importante para los egipcios que les motivase la construcción de este enorme monumento. Pero vamos a continuar sobre esa extraña cabeza, que al parecer inicialmente era de un chacal y que algún rey egipcio con un ego muy grande decidió tallar encima de esta su propia cabeza, quedando totalmente desproporcionada. Bien. Lo más curioso de la Esfinge, entre otras cosas, y posiblemente lo más interesante, más que sus proporciones, su erosión y su antigüedad, es que la Esfinge, a diferencia de lo que muchas personas piensan e incluso la arqueología oficial afirma, no es maciza, no está construida en roca maciza. La Esfinge es parcialmente hueca. Mire. Observe esta moderna fotografía. La verdad es que hay muy pocas tomas en las cuales se pueda adivinar la cabeza de la Esfinge desde la parte elevada. Si observa detenidamente verá como una especie de sombra que aparece en la parte más alta de su cabeza, una sombra clara. Pero quizás, si le mostramos fotografías que tienen casi 100 años de antigüedad, usted pueda entender qué es lo que ocurre en la parte superior de la Esfinge, sobre su cabeza. Mire esta fotografía. Se ve claramente y con bastante nitidez, porque fue una fotografía tomada con un globo aerostático, hace ya más de 100 años o 100 años, y en ella se puede ver claramente cómo hay un acceso o una cavidad desde la que se puede entrar dentro de la Esfinge, y está situada ahí, en la parte más alta de su cabeza. Incluso se puede ver en esta otra fotografía como un egipcio está surgiendo de esa parte superior de su cabeza, de esa cavidad que hay.
No pensemos que es una cavidad que acaba ahí o que termina ahí. No, no, la cavidad es mucho más profunda y más interesante. Aparte, tenemos que tener en cuenta que parece ser que la esfinge tiene más accesos y más entradas. En la esfinge y entre las patas también tiene otro acceso que está cerrado. Incluso en la parte trasera de la esfinge hay un pequeño respiradero, como que diera acceso a una estancia o cuarto. Pero en la actualidad todos estos accesos están completamente sellados, como se puede ver en estas fotografías modernas. Los han tapado, están tapados. Seguramente que usted se esté preguntando, bueno, vamos a ver, ¿por qué han tapado esos accesos? ¿Es que les molestaba? ¿Es que afeaba el paisaje? Lo cierto es que para entender por qué se taparon estos accesos, lo que deberíamos hacer es recordar la historia del descubrimiento de los mismos y lo que ahí había. Veréis, corría el principios del siglo XIX, a principios más o menos. Por entonces había un egiptólogo británico cuyo nombre era Henry Salt. Henry Salt. Este hombre llegó a ser alguien importante dentro de Egipto. Llegó a ser incluso cónsul del Reino Unido dentro de Egipto. Emprendió un estudio de la esfinge. La verdad es que para el señor Salt era una especie de pasión todo lo que es la egiptología. Y cuando empezó a investigar la esfinge, descubrió inmediatamente esa cavidad superior que tiene. Y optó por acceder al interior de lo que había en esas cavidades, o a través de esas cavidades, desde la que se accedía en la parte interior. Y al parecer el señor Henry Salt encontró cosas muy interesantes. Tan interesantes que tomó la decisión de no revelar qué es lo que allí vio. De hecho, incoó a las autoridades a que inmediatamente cerrasen todas aquellas cavidades para posteriormente ser selladas. De hecho, llevan 200 años selladas las cavidades del acceso interior a la esfinge. La pregunta, evidentemente, que a usted y a mí nos está surgiendo es ¿qué encontró Salt en su interior? No hay escritos, no hay registros, no sabemos qué es lo que vio Salt, pero algo debió ver. Y lo que sí sabemos, desde luego, es que existe una vieja leyenda que afirma que debajo de la esfinge está la llamada cámara de registros. La cámara de registros es una zona en la que, según afirman algunos, se encuentra almacenado todo el conocimiento y sabiduría que tenía el antiguo Egipto. Una enorme biblioteca en la parte inferior. Allí todo el conocimiento y la sabiduría está almacenada incluso hoy en día, en los accesos inferiores desde esa cavidad superior. También os puedo asegurar, y está comprobado, que la meseta de Giza está repleta de catacumbas, túneles y cuevas. En la parte inferior está prácticamente hueca la meseta de Giza. En su mayor parte, todas estas catacumbas, cuevas y túneles faltan por explorar, no están exploradas. Posiblemente esté explorado el 1% y quizás ni siquiera llegue a eso. Quizás dentro de aquella cámara de registros, y es que existe, yo pienso que algo debe haber, esté todo ese conocimiento que nos permita entender de manera global qué ocurrió en Egipto, en el antiguo Egipto. Esa sabiduría que les permitió construir las pirámides, si es que las construyeron ellos. La pregunta es, ¿saldrán algún día todos estos secretos a flote? Sinceramente, algo me dice que el gobierno egipcio actual no tiene ningún interés en indagar en ese secreto para sacarlo a la luz pública. Ni un solo interés tiene. Tal vez sepa, o sea, porque ellos saben que ahí hay algo que no les interesa que se conozca públicamente. ¿Quién sabe? Quizás sí. Anteriormente, o los anteriores gobiernos que había en Egipto tampoco lo consintieron. Cuando estaba Zaid Hawass como, me parece que era ministro de Antigüedades, tampoco lo permitió. De hecho, se volvió un auténtico y férreo ortodoxo de la arqueología, intentando evitar cualquier tipo de excavación adicional y cualquier tipo de nuevas ideas o aires frescos que se incorporasen a esos estudios arqueológicos de su país.
Vamos a dejarlo aquí. El tema es muy interesante, intrigante. Quizás algún día descubramos qué es lo que ahí dentro alberga y tal vez algún día sepamos si efectivamente esa cámara de registros existe. Bien, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.